fomos muito felizes porque conseguimos o aceite desses 3 grandes especialistas em integração sul-americana para compor esse painel, onde nós vamos debater a infraestrutura de engenharia, a complementariedade econômica também desse painel. Como primeiro palestrante do painel, teremos o engenheiro André Zini. Gostaríamos, então, de convidar o engenheiro André Zini. Ele é engenheiro civil, formado pela Universidade Nacional de San Juan, com especialização em construção, docente em instituições industriais e técnicas de San Juan, diretor de obras na empresa ICAU, Engenharia e Arquitetura, consultor de empresas e diretor técnico de obras do governo de San Juan. E especificamente quanto ao túnel Água Negra, é coordenador do projeto Túnel de Água Negra do Ministério de Infraestrutura e Serviços Públicos do governo de San Juan. Membro da equipe técnica da entidade binacional Túnel de Água Negra, EBITAN, diretor de engenharia da Argentina na EBITAN, coordenador da equipe redatora da EBITAN para o edital de licitação do Túnel de Água Negra e coordenador geral do Laboratório Internacional Andes para o projeto e construção do Laboratório Subterrâneo Científico. Engenheiro André Zini, por favor. Buenos días. Ante todo, el agradecimiento por haberme permitido estar en este congreso y exponer un poco sobre el punto central, diría, que tenemos actualmente en el corredor bioceánico central, que es el túnel de Agua Negra. Sin túnel de Agua Negra, el corredor bioceánico central queda solamente en un sueño. Hay que concretar el túnel y en mi exposición lo que voy a hacer es intentar explicar un poco, no tanto desde el punto de vista de ingeniería, porque los podría aburrir mucho, sino desde lo institucional, es decir, algo de la historia, cómo se ha venido desarrollando, luego el estado de situación en el que se encuentra actualmente, el proceso de licitación y lo que se prevé a futuro si las cosas salen bien. En primer lugar, voy a pedir que se muestre un video donde van a tener algunas ideas sobre las cuestiones en cuanto a sus dimensiones, las características de la ingeniería y algunos datos también que luego van a ser muy ampliados sobre el tema de la importancia del flujo comercial. Luego de ese video voy a continuar con otra parte, le decía, más institucional. Por favor, el video. La clave del desarrollo económico y social de un país es la integración e intercambio regional y global. En los últimos años, América del Sur ha conformado diferentes alianzas estratégicas para fomentar la cooperación comercial y cultural entre los países. En este sentido, el Corredor Bioceánico Central reforzará el nexo de los principales polos productivos del litoral, centro y cuyo argentinos, a los mercados internacionales. Uniendo el Atlántico con el Pacífico, desde Porto Alegre en Brasil hasta el puerto de Coquimbo en Chile. Cuando esta vía internacional se active, conectará a 10 millones de habitantes. Se estima que 5 millones de personas la recorrerán con fines turísticos. Los territorios vinculados sumarán un total de 30 millones de toneladas de productos exportados al año, aportando un ingreso aproximado de 10.000 millones de dólares. Ubicado al norte de San Juan, a 262 kilómetros de la ciudad, es uno de los 13 pasos fronterizos priorizados que unen Argentina y Chile. La ejecución de esta obra vinculará directamente a San Juan con la región de Coquimbo a través de la Ruta Nacional 150 en Argentina y la Ruta Internacional 41 en Chile. A su paso, integrará los atractivos turísticos de Valle Fértil, Jáchal,
iglesia y beneficiará sus industrias con oportunidades de crecimiento y prosperidad. Situado en el extremo oeste de la quebrada del río Colorado, hasta la quebrada de San Lorenzo, el túnel de Agua Negra reemplazará la actual conexión por El Paso, ahorrando 60 kilómetros de recorrido. Atravesará 14 kilómetros del interior de una montaña, a una altura media de 3.800 metros sobre el nivel del mar. La complejidad del proyecto demandó diferentes clases de estudios preliminares, que fueron realizados por consultoras expertas de Argentina, Chile, Austria, Brasil y Suiza, e insumieron varios años. Cumpliendo con todas las normativas internacionales correspondientes, se hicieron los relevamientos y estudios geofísicos con perforaciones a 5.000 metros de altura, que suman 7.000 metros de testigos, entre otras evaluaciones para determinar dónde emplazar la obra. En líneas generales, el detalle de la obra incluye los siguientes ítems. Boca del túnel. 2 túneles paralelos, uno para cada sentido de circulación, descendiente desde Argentina hacia Chile y ascendente de Chile a la Argentina, cada uno con 2 carriles. Trazado vial interior con curvas de muy altos radios. Calzadas de 7,5 metros de ancho, con espacios laterales para circulación peatonal y servicios. Altura libre de circulación vehicular, 5 metros. Galerías peatonales de conexión entre túneles para emergencias. Galerías de interconexión vehicular para emergencias. Método de excavación con perforación y voladura, con diversos sistemas de sostenimiento adaptados a la naturaleza de los macizos atravesados. Sistema de ventilación. Ventilación sanitaria para operación normal de tipo longitudinal. Pozo vertical de ventilación en territorio argentino, de 535 metros de altura de excavación y 4,5 metros de diámetro interno. Caverna y galería de ventilación en territorio chileno, de 4,75 kilómetros de largo y 36 metros cuadrados de sección transversal. Sistema de extracción de humos de incendio. Hidrantes para el combate de fuego en todo el recorrido. Sistema de circulación. Centro integrado de control de tránsito equipados con tecnología de última generación para detectar automáticamente incidentes, cámaras de televisión y comunicaciones. Construcciones próximas a los portales para albergar los servicios de bomberos y socorristas debidamente equipadas. Caminos de acceso de calzadas separadas para cada portal. Durante este periodo, será fuente genuina de empleo, impulsando las industrias locales que participarán directa o indirectamente en la realización de esta obra, que cambiará por completo la economía de la zona. Con trabajo, determinación y esperanza, construiremos un porvenir pleno de nuevas posibilidades de crecimiento para la región. Más de una década después, nuestra convicción, perseverancia y visión nos permiten concretar un sueño. Hoy tenemos frente a nosotros un muro de piedra. Mañana se convertirá en nuestra puerta al mundo. Muchas gracias. La presentación al operador, por favor. Bueno, respecto de los antecedentes institucionales que ha tenido este túnel, tiene una larga historia y ya lo han dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra. La primera historia es el Comité de Integración Paso de Agua Negra, que ya tiene 27 ediciones y es un comité que no es fronterizo, es de integración. Esto quiere decir que hay mucha vinculación entre el gobierno de San Juan y el de Coquimbo. Hace pocos días estuvimos reunidos justamente en la edición 27. También está la creación de la entidad binacional Túnel de Agua Negra,
que enseguida vamos a verla, pero es una entidad que es la que tiene a cargo absolutamente todo lo que tiene que ver con el túnel de Agua Negra. Y finalmente el programa territorial de integración, que era un programa del COSIPLAN, del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, de UNASUR, y que estuvo financiado por el BID, que era para todo lo complementario al túnel, porque una cosa es la obra del túnel y otra cosa es todo lo que va a generar en sentido positivo y también en sentido negativo. En sentido positivo hay que potenciar todo lo que genera y en sentido negativo hay que tratar de mitigarlo. Entonces, este programa territorial de integración, ese es el trabajo que viene llevando a cabo. Como marco jurídico, hubo un acuerdo en el año 2009 entre las presidentas en ese momento de Argentina y de Chile, Michelle Bachelet y Cristina Fernández, donde se firmó el Tratado de Maipú, que es un tratado de integración y cooperación, y ese tratado, que era muy general, porque la integración era de todo tipo, era de tipo cultural, económica, comercial, social, decía que había que generar protocolos para cada una de esas actividades, y el primer protocolo que se genera es el protocolo vial de conectividad, y en ese protocolo, de los 13 pasos fronterizos que tienen Argentina y Chile, se prioriza el de Agua Negra. A continuación se genera Evitan, esta nueva entidad binacional. Se le encarga que estudie la posibilidad de hacer este túnel, de ver qué viabilidad tiene, y durante 5 años se hacen los trabajos que ustedes vieron ahí en el video, de estudios en el terreno, y se llega a la conclusión que el túnel es perfectamente viable. A partir de ahí se genera un segundo protocolo, donde ya le da a Evitan todas las actitudes, no solo para licitarlo y construirlo, sino también después para administrarlo, explotarlo y mantenerlo. Por una cuestión de tiempo no voy a abundar demasiado en la composición de Evitan, pero sí voy a decir al menos que tiene 2 áreas, un área política y el comité ejecutivo, que trata lo eminentemente técnico. Y en el Consejo de Administración tienen representación los ministerios que tienen a su cargo las vialidades en cada país, porque esta es una obra vial. Entonces está el Ministerio de Obras Públicas en Chile y el Ministerio de Transporte en Argentina, las cancillerías por ser una obra binacional, y las regiones donde tiene injerencia directa el proyecto, que serían la región de Coquimbo y la provincia de San Juan. A su vez, el protocolo designa un área binacional de operaciones donde tiene la participación Evitan. Esto es, dicho de una manera un poco figurada, Evitan no es ni Argentina ni Chile, es como si fuera un tercer país con su territorio. Se ha definido un área binacional de operaciones que tiene 2 veces la superficie de la República de San Marino, para dar una idea, y dentro de esa área binacional de operaciones, que es donde se va a construir el túnel y todos los sectores aledaños, lo que rige es la legislación que define Evitan, que toma algunos aspectos de las leyes de Chile y de las leyes de Argentina, eso es así, en cuanto a lo ambiental, en cuanto a lo laboral, pero también tiene sus reglamentaciones y leyes propias que lo hacen independiente de los países. Bueno, como decía, el proceso que ha tenido Agua Negra han sido todos los trabajos previos, que han sido estudios económicos y técnicos, de demanda potencial, de rentabilidad social, de impacto económico, y luego han venido los estudios de prefactibilidad técnica, de conceptuales, hasta llegar a la ingeniería básica que desarrolló
la consultora Lombardi de Suiza, que es una de las más importantes del mundo. Después de esos trabajos previos, se ha iniciado la etapa de licitación, que tiene dos partes. La precalificación, que está marcada porque estamos en este momento en esa etapa, y luego viene la parte de presentación de ofertas. Cuando termine esa etapa vendrá la ejecución, que tiene una parte de proyecto ejecutivo y luego la construcción, y finalmente el mantenimiento, administración y explotación. El financiador en este caso es el Banco Interamericano de Desarrollo y el monto de la obra es $1.500 millones, es un crédito tipo CLIP, quiere decir que hay que ir ejecutando una parte para que se libere la etapa siguiente del crédito, y en este momento se han entregado dos créditos, digamos, uno por 20 millones a cada país, que es preparatorio, que se denomina PETAN, y ya está aprobado el crédito para la obra en la primera parte, que son 130 millones para Argentina y 150 millones de dólares para Chile, y que es para los 2 primeros años de obra, parte que por supuesto todavía no se ha utilizado porque la obra no comienza, pero al menos ya está ese primer tramo habilitado. Ha habido que hacer muchos convenios y acuerdos, el primero entre el BID y las haciendas de los dos países, los ministerios de Hacienda o de Economía de los dos países, luego convenios entre las haciendas y Evitan, para asegurar que los dineros que llegan del BID a los países van a converger en Evitan. Y de esa manera también se le da seguridad a los consorcios que se presentan a la licitación, porque los consorcios necesitan saber de dónde sale la plata para pagarlos, y esto lo maneja Evitan, y Evitan no es un país que genere divisas. También se están haciendo convenios de pago para que quien lo pague a esto sean las vialidades de los dos países, ¿sí? Las encargadas de las rodovías de los dos países, porque a Evitan no entra dinero, Evitan no maneja $1, simplemente manda a decirle a las vialidades que deben pagar cuando se han hecho avances de obra. Y finalmente, el acuerdo de sede es otra cuestión muy importante porque blinda a Evitan, digamos, de la posibilidad de que la empresa que resulte adjudicataria pueda ir a la justicia de Argentina o de Chile ante algún inconveniente. No es que se le impida la posibilidad de pedir justicia, pero sí se lo envía a tribunales internacionales. ¿Sí? No rige las leyes de Argentina ni de Chile. Decía entonces que en este momento estamos en etapa de precalificación, que el objeto que tiene es ver la capacidad de los consorcios que se han presentado, a ver si están en condiciones, están aptos para poder hacerla a la obra. Y luego vendrá la licitación propiamente dicha. Los requisitos que se han pedido en la precalificación en la que nos encontramos en este momento son de tipo legal, de tipo financiero y de tipo técnico. Los legales tienen que ver con cuestiones propias del BID como financiador, o sea, en cuanto a elegibilidad, antecedentes de incumplimiento, litigios pendientes. Los financieros tienen que ver con la capacidad que tiene la empresa para poder llevarlo adelante, y hay muchos ratios o índices que deben cumplir como consorcio y como empresas individuales también. Y finalmente están los antecedentes técnicos que han tenido que presentar las empresas, donde se le pide experiencias en túneles de características más o menos similares. Sabemos que no hay tanto en el mundo como este, pero de características similares. Tienen que haber acreditado entre 2 y 3 túneles de características similares. Los consorcios eran de un máximo de 5 empresas las que se podían presentar. El que menos participación tenía de las 5 empresas no podía tener menos del 12,5%, y el líder era quien tenía que acreditar la experiencia que estamos diciendo. Se han presentado empresas argentinas y chilenas, entre muchas otras del mundo, ¿no? La apertura de sobres se hizo el año pasado, en el mes de mayo. Se presentaron 10 consorcios,
que en total sumaban 26 empresas. 8 de esas empresas son de Argentina y 3 de Chile, y luego hay 4 de China, 4 de España, 5 de Italia, 1 de Austria y 1 de Corea. Bueno, acá hay un listado de los consorcios. Por una cuestión de tiempo no avanzamos. No hay ninguna empresa de Brasil. Sorpresivamente nos llamó la atención que no se presentó ninguna empresa de Brasil. Y en este momento estamos, como le decía, en la precalificación. Se ha hecho un análisis de las empresas que se han presentado, se han pedido aclaraciones, se ha continuado con el análisis y ya se ha presentado el listado de empresas que quedan precalificadas, pero se le ha entregado al BID, que debe dar la no objeción. El BID ya le ha prestado esa no objeción y estamos a punto de reunirnos dentro de Vitan para poder comunicarle a las empresas quiénes están, y a continuación, por supuesto, luego de darle una instancia de reclamo, de impugnaciones, ya continuamos con el proceso de licitación. El proceso de licitación tiene la presentación de las propuestas técnicas y las propuestas económicas. Se analizan las dos, se le da puntaje y finalmente con una polinómica se termina definiendo quién es la empresa adjudicataria. Bueno, el proceso de licitación tiene una etapa de data room largo de unos 6 meses, donde las empresas hacen todas las consultas, se presentan las ofertas y luego se calcula que va a llevar unos 6 meses el análisis de las ofertas, hasta que tengamos finalmente el adjudicatario, y una vez que se constituyan las garantías, se firma el contrato. Lo primero que hace la empresa es un proyecto ejecutivo que tiene una duración aproximadamente de 1 año, y luego se inicia la obra que calculamos que va a tener, si la geología con la que nos encontramos es buena, es benevolente, tendrá unos 8 años de duración. Y si realmente tenemos muchas dificultades, calculamos que podremos estar sobre los 10 años. Y lo último, para terminar, una mención especial a algo que se ha incorporado en los últimos tiempos en el túnel, y es un laboratorio subterráneo científico llamado Andes, donde esto no lo esperábamos inicialmente, pero se ha agregado este laboratorio que es para estudios de neutrinos y materia oscura. Los neutrinos y materia oscura es algo que está muy en este momento en estudio por parte de los físicos. La materia oscura es entender un poco el 88% de la materia que existe en el universo y que no conocemos todavía. Pero esto no es solo para conocer, sino la aplicación que tiene el estudio de neutrinos para la medicina, para la farmacología, para el desarrollo de la nanotecnología, en fin, las aplicaciones que tiene son muchísimas. ¿Por qué se hace en el laboratorio Andes? Porque el laboratorio Andes tiene una cobertura de 1850 metros de montaña por encima, y este es un escudo muy importante que impide que pasen la mayoría de los efectos nocivos de los rayos cósmicos y dejan pasar solamente esas partículas tan pequeñas que son los neutrinos para poder estudiarlas. Esto no tiene nada que ver con los volúmenes de mercadería que van y vienen o de mercancía que van por el corredor bioceánico central, pero esto tiene que ver no con la cantidad sino con la calidad. Es un elemento más muy importante en el en el túnel de Agua Negra. Y finalmente, lo último es invitarlos a la página www.evitan.org, donde está todo el tema de el túnel de Agua Negra desarrollado. Muchas gracias, les pido que me disculpen si me excedí en el tiempo, pero me interesaba que al menos tuvieran esta idea sobre el túnel.
Muchas gracias, Andresini. Convido agora Raul Hermida, doutor em Economia, Universidade Nacional de Córdoba, MBA na Duke University, professor de Macroeconomia em Agronegócio e Alimentos, Universidade Católica de Córdoba, ex-diretor de mestrado em Gestão de Integração Regional, pela Universidade Nacional de Córdoba. Pesquisador no Conselho Federal de Investimentos, Secretaria de Ciência e Tecnologia da Universidade Católica de Córdoba. Diretor da Bolsa de Comércio de Córdoba, diretor do Estúdio Hermida e Associados na Argentina. Ganhou o Prêmio Províncias Unidas em 1997 pela Academia Nacional de Direito e Ciências Sociais. O Prêmio Economista do Ano, ponto a ponto, em 1998, 99, 2000 e 2001. Então, muito obrigado, Raul, e vamos em frente. Gostaria de agradecer aos organizadores do Congresso pela oportunidade e peço desculpas por meu pobre portunhol. Problema. O corredor é a região da América do Sul que gera o maior produto interno bruto per capita. No entanto, o corredor tem que melhorar seu nível de competitividade e agregar mais valor. Uma ferramenta de gestão para poder ser aplicada é a estratégia de pesquisa e inovação para a especialização inteligente, que está sendo usada na União Europeia. Para promover essas iniciativas, é necessário que o corredor desenvolva sua infraestrutura de transporte, energia e comunicação. A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Chile e a Bolsa de Comércio de Córdoba estudaram e promoveram a iniciativa do corredor desde 1996 e hoje concordamos em continuar apoiando o projeto. A Bolsa coloca à disposição de todos os interessados no assunto os estudos realizados nos últimos 20 anos sobre cadeias de valor regionais e propostas para desenvolvimento de um sistema de transporte integrado. Nos últimos anos, diferentes definições foram utilizadas na área geográfica do corredor, as quais são alteradas de acordo com o tipo de estudo e objetivos pretendidos. Na Bolsa de Comércio de Córdoba, normalmente, usamos uma área que pode ser vista na tela, mas em alguns estudos incorporamos o território de Paraguai, o departamento de Santa Cruz da Sierra na Bolívia e nos estados de Santa Catarina e Paraná. Com base na dotação de recursos naturais e sua inserção na economia global, o corredor pode ser dividido para análises em duas grandes áreas, área oeste e área leste. A área ocidental, marcada na imagem na tela com um círculo vermelho, é caracterizada pela mineração localizada em ambos lados da Cordilheira dos Andes. A vantagem desse território para o desenvolvimento de culturas ecológicas certificadas, especialmente para frutas, legumes e oliveiras, também deve ser destacada. Por outro lado, a extensa costa marítima do Chile tem um grande potencial para o desenvolvimento de aquicultura. Há uma diferença significativa entre a economia da região central do Chile e a da região centro-oeste da Argentina, chamada região de Novo Cuyo. A região de Novo Cuyo tem altos custos de transportes devido à sua longa distância aos portos do Atlântico e à dificuldade de transportar mercadoria através da cordilheira. O Chile tem um alto grau de integração na economia mundial e Novo Cuyo é isolado. O túnel de Água Negra reduzirá as desvantagens desse isolamento, no entanto, seria conveniente para a travessia da serra ter uma ferrovia. Na área geográfica do leste, a principal atividade é agroindustrial, com um crescente desenvolvimento da indústria metalmecânica, automotiva e química. O Uruguai e Rio Grande do Sul têm um maior desenvolvimento de cultura bovina, suinocultura e aves do que a região central da Argentina, utilizando rotação de culturas para melhor conservação do solo. Ambas as regiões têm um importante desenvolvimento do setor florestal, como celulose de fibra curta e madeira serrada.
O Rio Grande do Sul tem uma indústria de tabaco que em 2017 vendeu ao exterior seus produtos no valor de 1.358 milhões de dólares, sendo o segundo item de exportação do Estado. Okay. Na tabela que aparece na tela, as características básicas do corredor são comparadas com os países que o compõem. Em primeiro lugar, pode-se ver que sua superfície territorial é o dobro da superfície do Chile, ou que sua população é quase a mesma que a da Argentina. Na última linha da tabela, vemos que o corredor tem uma proporção de exportações em relação ao PIB que é superior à mesma proporção da Argentina ou do Brasil. O Chile tem uma maior proporção de exportações em relação ao seu produto, o dobro da Argentina e do Brasil. A tabela a seguir mostra as 4 principais regiões que compõem o corredor. Elas são a região central do Chile, Novo Cuyo, região central da Argentina e região formada por Uruguai e Rio Grande do Sul. Se olhamos para a linha que compara o PIB das sub-regiões, fica claro que o centro geográfico do Chile e do Rio Grande do Sul tem o maior valor. Ambos estão na costa marítima de seus respectivos oceanos. Na última linha, observa-se que a região central da Argentina possui a maior proporção de exportações em relação a seu PIB. O coeficiente exportação PIB centro do Chile é 14,4%, nível abaixo da média do país, devido ao fato que as exportações minerais, que representam aproximadamente a metade do total, são originárias do norte chileno. Em contraste, a região central da Argentina concentra grande parte das exportações do país, mas provém principalmente do setor agroindustriais e, por sua vez, são originárias do setor de oleaginosas. É interessante apreciar como o PIB evoluiu nas jurisdições que compõem o corredor. 3 delas, a região central do Chile, Rio Grande do Sul e a região central da Argentina, tinham um PIB medido no eixo vertical do gráfico muito semelhante entre 1999 e 2001. Os dados do produto são expressos em milhões de dólares, e fonte da qual eles são obtidos é o Banco Mundial. Em 2016, o Chile multiplicou o valor desse período em 3,2 vezes, enquanto as outras 2 regiões o multiplicaram em aproximadamente 2,2 vezes. Mais adiante, veremos algumas das razões que explicam para esse comportamento favorável ao Chile. A tabela a seguir mostra a estrutura de exportação da região central de Chile e da região de Novo Cuyo, na Argentina. A primeira exporta 6 vezes mais que a segunda, tanto em produtos minerais quanto naqueles que vêm do setor que produz frutas e bebidas. Cerca de 40% das exportações conjuntas de ambas as regiões são originadas do setor de mineração. No entanto, o Chile tem uma maior diversidade de produtos exportados e entre eles destacam-se produtos florestais, plásticos, borrachas e outros. A superfície territorial do Novo Cuyo, na Argentina, é 2,6 vezes mais extensa do que a área territorial da região central do Chile. Por sua vez, Novo Cuyo tem maiores recursos hídricos e área agrícola. Entre as 2 regiões, podem produzir frutas, azeites, vinhos, cabritos, lá e outros produtos regionais com a marca de origem da região de Atacama. Para isso, o Novo Cuyo deve eliminar a mosca da fruta, incorporar a tecnologia e gerar um ambiente de negócios favorável à integração. O túnel de Água Negra e a abertura de outras travessias de montanha acelerará as mudanças necessárias. A fim de analisar a composição de exportações da área do Corredor Leste,
Notable que pode ser vista na tela, separamos a estrutura exportadora o de Uruguai e do Rio Grande do Sul. O setor industrial do Rio Grande do Sul é substancialmente mais importante que do Uruguai, e essa estrutura se refere na composição de exportações. O Rio Grande do Sul exporta mais de 1.900 milhões de dólares de veículos, automotores, tratores, caldeiras e maquinário, e mais de 1.100 milhões de dólares em plásticos e suas manufaturas. O Uruguai se destaca pela exportação de produtos do setor lácteo. Ambas as regiões têm uma produção primária similar e uma atividade florestal crescente. Agora vamos a comparar a estrutura conjunta de exportações do Rio Grande do Sul e do Uruguai com a da região central da Argentina. No caso da região central da Argentina, 2/3 das exportações estão concentradas no item de sementes oleaginosas. Se o restante das exportações agroindustriais for adicionado, o porcentagem do total chega a 88%. A suma das exportações do Rio Grande do Sul e do Uruguai indica que o item complexo de carnes e preparações é significativamente mais importante que na região central da Argentina. O percentual que representam as exportações do setor de carnes do Rio Grande do Sul e do Uruguai sobre o total das exportações de graus de mesma região é de 54%. No caso da região da Argentina Central, é apenas 3,6%. O Uruguai, Rio Grande do Sul, sumam um valor de exportação de madeira, celulosa, papel e móveis de 2.600 milhões de dólares. A região central da Argentina tem um grande potencial para exportar bens do setor florestal, mas precisa de investimentos significativos que ainda não são realizados. Por outro lado, as exportações de máquinas, ferramentas e caldeiras do Rio Grande do Sul e do Uruguai são o dobre das exportações da região centro. Ambas as regiões têm uma exportação de veículos que excedem 1.000 milhões de dólares. O Rio Grande do Sul exporta no item plástico uma quantidade similar a dos veículos. No gráfico à esquerda da tela, pode-se ver que durante a década de 2000, o valor de exportações de área leste do corredor se multiplicou 2,5 vezes. Nos últimos 2 ou 3 anos, houve uma ligeira queda. O comércio entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul cresceu de forma semelhante às exportações destinadas a outros países. Nos últimos anos, o valor da suma das importações e exportações trocadas pelo Uruguai e pelo Rio Grande do Sul permaneceu estagnado. Nos dados incluídos na tabela, à direita, observa-se que prevalece uma troca agroindustrial, embora com maior valor dos produtos industriais do Rio Grande do Sul. No item plásticos e suas manufaturas, ou no item carnes e miudezas, pode-se perceber que há uma complementação de produtos dentro do mesmo item. Isso indica uma vantagem de vender para outros países com o prestígio da mesma região. O Cone Sul de América do Sul é o principal fornecedor de produtos agroindustriais no mercado mundial. Argentina, Bolívia, Chile, região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, Paraguai e Uruguai produzem a maior parte dos produtos agroindustriais da América do Sul. No gráfico à esquerda, pode ser vista a evolução de participação de Cone Sul no mercado mundial de graus. No início da década de 1970, 5 países sul-americanos, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia, participavam com 8% do mercado mundial de trigo, milho e soja, e hoje tem 40%. No mercado de carnes, eles tinham cerca de 13% e hoje têm 30%. De acordo com as projeções realizadas pelo Departamento de Agricultura de EUA, no final de 2020, esses 5 países de Cone Sul terão 43% de suprimento global do complexo de soja, milho e trigo. O mesmo gráfico retrata a evolução da exportação de graus de EUA.
a participação da América do Norte no mercado global de grãos diminuiu notavelmente. O gráfico de direita mostra a evolução de participação de ambas as regiões no mercado mundial da carne de bovino, das aves e de suínos. Neste caso, a Bolívia é substituída pelo Chile. A projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para o ano 2030 indica que os países sul-americanos terão 33% de participação no mercado mundial. A América do Norte participará com 29%. O ranking das exportações no mercado mundial mostra a liderança do Brasil no mercado global de produtos agroindustriais, que tem valor importante e assim geram grande parte de renda do saldo comercial. A Argentina acompanha essa liderança, mas suas exportações estão mais concentradas no complexo oleaginoso. O Chile tem liderança importante na indústria de alimentos frescos, sua oferta exportável é bom complemento para a oferta do Brasil e da Argentina, porque diversifica o grupo de alimentos exportados na América do Sul. O Uruguai destaca-se pela exportação de carne bovina e poderia ser o segundo lugar no ranking de celulose de fibra curta, com a instalação de uma nova usina de produção no centro geográfico do país. O que devemos fazer para ter um crescimento elevado e exportar mais valor agregado? No conjunto de numerosas mudanças políticas, sociais, econômicas e culturais, destacam-se duas importantes iniciativas. Promover o nível de integração dentro do corredor e com o resto do mundo e desenvolver infraestrutura para reduzir custos e melhorar a qualidade de nossos produtos. Os primeiros passos para promover a integração são reforçar o nível de governança e competitividade. O Banco Mundial define a governança como o processo por meio do qual o Estado e os grupos não estatais interagem para formular e implementar políticas, trabalhando em um conjunto de normas formais e informais modeladas pelo poder. Um dos principais indicadores de governança é a qualidade regulatória. O indicador refere à percepção de capacidade do governo de formular e implementar políticas e regulamentos que permitam e promovam o desenvolvimento do setor privado. O ranking mundial desse indicador é plotado em eixo vertical. Os países que têm a melhor localização no ranking são aqueles que são mostrados perto do vértice. O eixo horizontal do gráfico mostra o indicador facilidade para fazer negócios. Este indicador é composto de indicadores sobre abertura de empresas, obtenção de alvarás de construção, obtenção de eletricidade, registro de propriedade, obtenção de crédito, proteção de investidores minoritários, pagamento de impostos, comércio internacional, execução de contratos e resolução de insolvência. Os países que têm a melhor localização no ranking são aqueles perto do vértice. O gráfico aponta que os países que pertencem ao Bloco Econômico de Aliança do Pacífico têm uma melhor localização no ranking do que aqueles que pertencem ao Mercosul. Além disso, os países da Aliança do Pacífico têm um comportamento mais homogêneo com um menor grau de dispersão. A tabela a seguir mostra a localização de cada país, considerando no ranking das 10 áreas que compõem o indicador facilidades para fazer negócios. O Chile se destaca por sua localização nos melhores lugares do ranking. Alcança o número 15 na área de obtenção de licenças de construção. A Argentina e Brasil estão longe dos primeiros lugares, especialmente na área de impostos, comércio internacional. Ambos os aspectos são muito sensíveis a variações no nível de competitividade, porque a Argentina e o Brasil têm uma alta pressão tributária e um relativamente baixo índice de exportação do PIB. A Argentina tem
a maior taxa de impostos e contribuições sociais e trabalhistas na América do Sur e o mundo, depois de Ilhas Comores, sem comentários. Outra grande dificuldade em alcançar melhores níveis de competitividade em nossa região é a deterioração da infraestrutura física do corredor bioceânico central. Estamos investindo em infraestrutura um total que representa menos de 6,2% do PIB regional, nível recomendado pela CEPAL para alcançar o desenvolvimento sustentável. Na América do Norte, estradas pavimentadas têm um comprimento total 12 vezes maior que na América do Sul. A extensão das ferrovias é 4,4 vezes maior do que a nossa região. A qualidade da infraestrutura sul-americana é avaliada por indicadores do Banco Mundial abaixo do nível obtido para a América do Norte. A densidade das redes norte-americanas de transporte é 2,6 vezes maior que a nossa. Uma das maiores preocupações como futuro do corredor bioceânico central é o estado de suas infraestruturas de estradas, ferrovias, hidrovias e portos, especialmente quando comparado com o crescente desenvolvimento do sistema logístico de bacia amazônica e dos portos de Arco Norte do Brasil. Uma proporção crescente das cargas terrestres do centro geográfico da América do Sul estão mudando sua orientação histórica. Atualmente, parte das cargas está sendo direcionada para os portos de Arco Norte do Brasil. Grandes investimentos no sistema hidroviário e da bacia amazônica, juntamente com uma maior profundidade de calado nos portos do norte, permitirá o despacho de navios pós-Panamax sem a necessidade de completar o carregamento em outros portos. Ao contrário, no corredor central bioceânico, pouco investimento feito em infraestrutura. No slide pode ver-se o fator mais importante na logística é a distância terrestre, no slide anterior. Tendo em mente que mais adiante, em um painel especial, falaremos sobre obras viárias, então vou-me a referir ao investimento que possibilitará melhorar o fluxo do transporte nas hidrovias que ligam 5 países no Cone Sul. A construção de hidrovias na Europa pode ser vista na fotografia da tela. Na foto à esquerda é um canal navegável que cruza o rio Elba para conectar a bacia de Berlim com os fortes do rio Reno. O trabalho custou 501 milhões de euros. Em nosso caso, não precisamos de obras em grande escala. Temos rios de planície que poucas vezes requerem esclusas para passar grandes represas ou cachoeiras. Nos casos da hidrovia do Rio Uruguai e da hidrovia do Sul ou hidrovia Brasil-Uruguai, ainda não conseguimos um fluxo de carga que permita transportar mercadorias em forma fluida entre territórios do Rio Grande do Sul e República Oriental do Uruguai. Para a hidrovia do Rio Uruguai, é necessária uma esclusa na represa de Salto e a construção de 2 barragens na fronteira entre Rio Grande do Sul e na província argentina de Corrientes. Essas obras permitirão unir as cadeias produtivas de suínos e aves em ambas regiões com economias significativas de escala. Além disso, uma geração significativa de energia hidroelétrica será alcançada. No caso da hidrovia Sul, é mais fácil porque os trabalhos necessários para conectar Lagoa Mirim com Lagoa dos Patos é uma obra de apenas 2,6 milhões de dólares. No entanto, para que a hidrovia Brasil-Uruguai tenha um fluxo significativo de mercadorias, devemos mudar as regras de comércio entre os países membros do Mercosul e invertir em instalações hidroviárias multimodais. Por fim, é necessário construir um sistema de esclusas na represa del Itaipú a fim de permitir um fluxo mais intenso de mercadorias norte-sul. O relatório do Plano Hidroviário Estratégico do Brasil estima que no ano 2031 o trânsito de mercadorias do setor agrícola pela hidrovia Paraguai-Paraná será de 5,5 milhões de toneladas.
Ese montante puede aumentar significativamente o conexión adecuada entre los ríos Paraná o Paraguay. El nodo rodoviario es predominante en la matriz de transporte en la región. El desenvolvimiento de otras formas de transporte va a ayudar a una mejor inserción en los mercados internacionales. En ferrovías, Chile tiene bitola larga, Argentina bitola media, Brasil bitola estreita, predominante. O Mercosur precisa una única vía férrea. Muito obrigado. Muitas graças, Raul. Convidamos agora o senhor Pablo Pinto. Ele é doutor, PhD em negócios pela University of Queensland, Austrália, MBA, Boston University, engenheiro comercial pela Universidade de Valparaíso, Chile, e atualmente é o diretor da Escola de Ciências Empresariais da Universidade Católica del Norte, UCN. É relator de cursos de direção estratégica, gestão de pessoas e controle de gestão, MBA, e de engenharia industrial, da UCN. É avaliador externo do Corfo para consórcios tecnológicos e diretor de diversos programas, entre eles o Observatório Laboral Regional e FIC-R, Corredor Bioceânico Central, Coquimbo, Porto Alegre, financiando com recursos de Fundo de Inovação para a Competitividade. Pablo, por favor. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar acá. Yo quiero brevemente presentarles algunos elementos que hemos estado estudiando respecto del corredor bioceánico central. Y mi presentación la dividiré en 4 aspectos centrales dentro de los 20 minutos, Claudio. El primer tema, vamos a conversar un poco de Chile. Después, brevemente, les mostraré algunos elementos de la integración regional. Hablaremos sobre el proyecto y las perspectivas de desarrollo que tenemos para finalmente dar algunos casos de oportunidades y futuros pasos que debemos dar en el tema de la integración. Solo como dato relevante, Chile tiene una población que bordea los 18 millones de habitantes. El PIB de Chile son 250 billones de dólares. El PIB de Río Grande son 125. Río Grande es la mitad de Chile en términos de PIB. Además, tiene otro elemento que es fundamental. Chile es un país extremadamente abierto al comercio exterior. Nosotros exportamos alrededor de 60 billones de dólares. Eso, en el caso de Río Grande, alcanza 16 billones. O sea, pese a que ustedes son la mitad, en términos de exportaciones nosotros logramos generar una exportación mucho más sustancial. Y un elemento final como fundamental es la apertura comercial. La apertura comercial indica cuánto los países tienen en términos de comercio exterior. Y Chile alcanza valores cercanos al 48-49%. Es decir, toda la economía de Chile, por ser un país pequeño, en general se transa en el exterior. La mitad de la economía chilena se transa en el exterior. Países como Argentina o Brasil tienen indicadores mucho menores. Tiene que ver además con el tamaño del mercado. Por cierto, el tamaño del mercado ayuda, pero un poco el desafío para países pequeños como el caso de Chile y para la región nuestra es precisamente el desafío internacional. Chile tiene convenios con 86% del Producto Interno Bruto Mundial, 64% de la población. De manera que es una plataforma. Manuel de la corporación poco hablará sobre estos temas, pero Chile es una plataforma comercial y por tanto nuestra oportunidad a través del corredor bioceánico tiene que ver con la capacidad de exportar y de transformarnos en una plataforma para todo este corredor bioceánico central. La región de Coquimbo, de la cual viene
esta delegación de 17 personas, autoridades, a los consejeros regionales a quienes les agradecemos la invitación, académicos pero también empresarios. Es una región que tiene 750.000 habitantes, pero es una región muy dinámica porque es una región que exporta bastante. Nosotros exportamos casi 3 billones de dólares solo como región. Y esa exportación se da fundamentalmente en el sector minero, pero se da también en el sector frutícola y también en el sector alimentos. De manera que ahí hay un desafío grande para todo lo que es el desarrollo del corredor bioceánico central. En términos de elementos de integración, y aquí yo quiero dar un número, a ver si... Chile, y en general la región, en comercio intra en la región, en Latinoamérica, es bastante bajo, menos del 20%. O sea, nosotros comerciamos poco entre nosotros. Si nosotros comparamos eso con el resto del mundo, estamos 3 veces bajo eso. De manera que también el desafío es aumentar el comercio intrarregional. Y eso se logra con el túnel de Agua Negra, eso se logra con obras de infraestructura que nos permitan vincular. Y se logra también con la integración, visitas de empresarios. Otro indicador, y esto ustedes lo han visto, son 2.472 kilómetros de distancia que nos separan entre Coquimbo y Porto Alegre. Es una vía directa, sin embargo no hay un vuelo directo entre Santiago y Porto Alegre. De manera que ahí hay un desafío que también se tiene que tratar de trabajar. Hay alrededor de 38 puertos, 16 aeropuertos, y el mercado son 21 millones de habitantes, de manera que es un mercado importante y sustancial. Este mercado es tan importante y sustancial que respecto del PIB son 227 millones, el total del corredor, 227 millones, es casi el 92% del tamaño de Chile y alrededor del 12% de Brasil. De manera que los negocios en el corredor son extremadamente importantes, porque son territorios que son fundamentales no solamente para Chile, sino que fundamentalmente para Brasil y para Argentina, que representa casi un 40% del territorio. Y cuando miramos esto, yo tengo 2 cifras que les voy a mostrar. La primera, en estos circulitos, está lo que nosotros exportamos como corredor. El año 2016, el corredor exportó alrededor de 43, 44 billones de dólares. En total, el 43% va con destino al Asia-Pacífico. Entonces, esa es una cifra no menor. Y esta es una cifra no menor porque cuando veamos más adelante, el Asia-Pacífico, solo la clase media de Asia-Pacífico tiene estimadamente 750 millones de habitantes, la clase media. Eso es más que el total de la suma de Latinoamérica, de la población de 20 países. Esa es solamente la clase media. De manera que hay un poder adquisitivo, que era lo que el embajador presentaba previamente, que es extremadamente notable. Y Chile, en esta contribución, lo que exporta son casi 3 billones. La mayoría de la exportación se da precisamente del corredor bioceánico central. Y la posibilidad de vincularse al Asia-Pacífico tiene que ver con las posibilidades también de tener puertos de acceso. Y en eso Chile tiene una ventaja sustancial por localización y por costos de envío y por logística. El comercio intra-CBC entre la región, si ustedes se acuerdan, eran 43, 44 billones hacia el exterior, son 4.8 billones de dólares, o sea, es menos del 10%. Eso es lo que comerciamos entre nosotros. Y ese comercio se da fundamentalmente entre Argentina y Brasil y fundamentalmente entre Chile y Argentina. De nuestra región, la región de Coquimbo, nosotros exportamos alrededor de 14 millones de dólares a Argentina, estamos al lado. Y a Brasil exportamos
más, 127 millones de dólares. Pero de todas maneras es una cifra muy menor para las cifras de los comercios internacionales que aseguren largo plazo. Esto lo voy a pasar por temas del tiempo. Y hay un segundo dato, y este es el último dato que les doy del corredor respecto del negocio intracorredor, intra-CBC, entre Chile, Argentina y Brasil. Si ustedes se fijan, esta es la evolución desde el año 2006 hasta el año 2016. ¿Y qué observan acá? ¿Una curva creciente? No, es una curva que ha ido, ¿cierto?, oscilando desde alrededor de 4.000 millones, casi 5.000 millones, a lo que tenemos ahora, y en el proceso hemos crecido, pero también hemos decrecido. Entonces tampoco ha sido consistente en el tiempo, y por tanto ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como corredor, ser capaz de tener un aumento sustantivo de las relaciones comerciales dentro del corredor. Respecto del Asia-Pacífico, y eso es lo que me quiero concentrar en la última parte de la presentación. El Asia-Pacífico, y acá uno tiene los datos, son 39 países los que nosotros estamos mirando. 44% del PIB mundial está concentrado en ese mercado. 60% de la población. De manera que es un mercado que va a demandar. Y cuando yo les dije ese dato de 750, 770 millones de habitantes de clase media, significa personas con poder adquisitivo que está entre los $10.000 y los $25.000, que es el promedio del poder adquisitivo que tenemos en los territorios del corredor bioceánico central. Entonces, son bastante comparables en términos de poder adquisitivo y nos superan en población. Y además, significa mirar un poco el comercio de esa naturaleza. Para Chile es fundamental el Asia. Si ustedes se fijan, estos solamente son datos de Chile, las exportaciones de Chile han crecido sustancialmente en los últimos 13 años, alrededor de una tasa del 14%. 14%, más que cualquiera otro de las economías. Nosotros crecemos 2% como economía. Al Asia las exportaciones han crecido 14%. 7 veces lo que crece el país. De manera que es un mercado que resulta sumamente importante. Y este es el último mapa que les muestro. En el caso del corredor bioceánico central, del total de los 44 billones de dólares que se exportan, 18 billones se exportan fundamentalmente al Asia. Y ahí fundamentalmente China, pero también están otros países, Japón, Taiwán, Vietnam, Singapur, Malasia, que empiezan a ser actores relevantes en este tema del comercio exterior. Y en el caso de Río Grande, el 50% de todas las exportaciones del corredor salen de esta zona. De manera que son un socio fundamental para llegar y abrir mercados en el Asia-Pacífico. Solo para ver si alguien es daltónico, si tiene problemas de color. Los expertos a veces miramos gráficos medios extraños, pero mientras más oscuro el color, quiere decir que el producto está más desarrollado. Y acá hay una serie de productos y nosotros les vamos a dejar esta presentación. Y si ustedes se fijan, una serie de mercados que aparecen acá. Japón, China, etc. Lo que tendríamos que ver en este gráfico para que sea un gráfico de alta competitividad, colores más oscuros, colores azules, que se vayan acercando a este color. Y tenemos varias alternativas de productos alimenticios, oleaginosas, minerales, que aparecen acá. Pero además tenemos varios mercados que son atractivos. De manera que cuando uno identifica el potencial, no solamente es el potencial alimenticio, el potencial de la minería, el potencial de la manufactura, que son productos que empiezan a agregar valor y empiezan a ser capaces de convertir nuestras economías primarias en economías secundarias y economías terciarias que sean capaces de desarrollar mercados en el exterior.
Y si ustedes se fijan, el caso de China es el destinatario fundamental de todas las exportaciones del CBC. Pero aparecen otros que han crecido mucho en este eje, tenemos crecimiento. Y fíjense, arriba, Vietnam ha crecido bastante. Aparecen otros países en esta zona que de alguna manera aseguran que están creciendo por sobre, en términos de exportaciones, del 8%, que es muy notable para la economía mundial. Finalmente, y esto quiero decir un par de cosas antes de finalizar. Para que haya integración se requieren de muchos factores, factores productivos, empresariales, se requieren de factores conectivos de la conectividad, y la conectividad es fundamental. Y se requiere de esto, de alianzas estratégicas que seamos capaces de estar permanentemente trabajando en este tema. Nosotros tuvimos la opción de estar acá el 2015, también en marco del Corredor Bioceánico Central. Y volvemos a hacer esta visita y agradecemos profundamente a Claudio, a su padre, quien fue uno de los impulsores, a Ginter, que han sido los impulsores de este tema. Y fundamentalmente gracias a ellos hemos estado y estamos acá y seguiremos estando porque creemos que la integración es un buen negocio para los pueblos nuestros. Y decirles además que en la prensa, en la región de Coquimbo aparece bastante. Es un tema fundamental, el túnel de Agua Negra. Y nosotros queremos seguir reforzando esto, porque es la única forma de asegurar la conectividad. La conectividad es clave. Las trochas, como decía Raúl, los puertos, fundamentalmente. Y ahí me detengo en último tema del puerto. Nosotros tenemos inversiones sustanciales en puertos. Chile y la región de Coquimbo está expandiendo el puerto de Coquimbo de 1 millón de toneladas a 3,5 millones, una inversión de 80 a 100 millones de dólares. Nos acompaña hoy día uno de los encargados, jefes del puerto de CAP, Minería, que tiene un puerto que además va a estar en expansión, que bordea entre 5 a 7 millones de toneladas. Pero además está un proyecto en Cruz Grande, en La Higuera, que está aprobado, que va a tener entre 13,5 millones de toneladas hasta la posibilidad de tener 18 millones de toneladas, que pueden pasar post-Panamá, incluso post-Panamá Cruz, que son los barcos o las embarcaciones de las más grandes, 200.000, 250.000 toneladas. De manera que esa inversión que va a bordear los 250 millones de dólares está disponible y es fundamental para hacer negocios. Y ese es un poco el carácter de esta visita. Indicarles que nuestro interés en el desarrollo, que nosotros vemos el fortalecimiento del negocio intra, pero también nosotros vemos el fortalecimiento del negocio en el Asia-Pacífico. Y el último elemento antes de terminar. Muchas gracias. El último elemento antes de terminar. Queremos invitarlos además. Y un poco la invitación es a Chile, a visitarnos, a hacer rondas de negocio como nosotros hemos venido acá, pero además hacer una agenda que estamos mirando al Asia-Pacífico. Y nosotros hemos invitado a Claudio, al CRIAS, a ir conjuntamente al Asia a explorar los mercados el próximo año de manera de desarrollar y aumentar nuestra capacidad productiva y empresarial. Muchas gracias a todos. Pablo, André, Raul, muitas graças por todo. A gente vai abrir rapidamente, antes do intervalo para almoço, para algumas perguntas e respostas. A gente pede que, caso tenha alguma pergunta, que seja feita por escrito e pode ser entregue para que a gente possa realizá-las ali para as meninas. Eu queria iniciar com um questionamento e uma ponderação aí, fica aberta para os três para a gente poder conversar. O Brasil, ele, se fôssemos chegar a 5% do PIB
né, que é menos ainda do que o recomendável dos 6% de investimento em infraestrutura, a gente teria que investir 110 bilhões de dólares ao ano na nossa infraestrutura. Hoje nós não chegamos perto dos 2% de investimento. O Brasil não tem essa liquidez e, realmente, na nossa visão, como eu falei na abertura, nós entendemos que esse investimento deve vir através de parcerias público-privadas e estudos de concessões. É a única forma de viabilizar, porque existem corporações e fundos estrangeiros dispostos a fazer esses investimentos. Por outro lado, falta-nos também um estudo realmente detalhado dos nossos modais. Hoje nós temos um investimento completamente equivocado. Hoje, há muito tempo, o nosso investimento foi feito em cima do modal rodoviário, e mesmo assim o nosso modal rodoviário não é plenamente desenvolvido. Se nós tivéssemos um modal semelhante ao que existe hoje nos Estados Unidos, nós economizaríamos ao ano 113 bilhões de reais. Isso equivale a 37% de redução de custos logísticos. Aí eu entro para um questionamento, né? Qual é a real opinião dos senhores, como esse assunto dos modais de infraestrutura de transportes, ele é desenvolvido em âmbito de Chile, Argentina, alguma coisa de Uruguai que vocês tenham conhecimento, e como mudar essa ótica de investimento, de sair do investimento público, e esse investimento público poderia ser destinado à saúde, à educação, algumas formas que o Estado realmente deve ser o provedor, e parar um pouco para o setor de infraestrutura, para o setor privado. Muchas gracias por la consulta. Efectivamente, desde el sector público, la inversión requerida es incapaz de abordarla y, por tanto, se requieren parcerías. Y el modelo de Chile en los últimos 20 años ha sido el modelo de las concesiones, de las parcerías a privados que han construido la inversión, infraestructura, de manera de asegurar el negocio y el flujo vehicular. Eso permite a los gobiernos destinar los recursos hacia otros servicios de primera necesidad, salud, educación, que son fundamentales. Y por tanto, nosotros creemos, y la inversión de Chile lo ha demostrado a nivel de los puertos. Los puertos se encuentran todos en concesiones privadas. Si bien propiedad del Estado, él los da en concesión a terceros que le permiten administrar e invertir. Y eso permite invertir y crear puertos nuevos. Los 250 millones de dólares no los puede invertir el Estado de Chile, no los puede invertir la región de Coquimbo, pero sí lo pueden invertir privados. Y nosotros hemos recibido el interés no solamente de inversores locales, sino que también de inversores internacionales. Hay bastantes recursos disponibles en el mundo para inversión. Lo importante es que se cree un modelo articulado y de gobernanza que permita asegurar que esas inversiones en el largo plazo se mantendrán. Cambiando las condiciones políticas, económicas, genera riesgo, y ese riesgo sabemos que los privados no son capaces de asumirlo. Y por tanto, lo que nosotros queremos es la institucionalidad. Y por eso nos interesa mucho el corredor, porque aseguramos una institucionalidad pública sólida que no esté sujeta a los vaivenes políticos o a los cambios de administración, sino que se mantenga en el largo plazo. Puedo agregar que Chile es un ejemplo para la región en ese sentido. El actual gobierno de Argentina, la coalición de gobierno Cambiemos, fundamenta gran parte de su optimismo en el futuro en el plan de participación pública-privada. Pero ese plan, con una tasa de riesgo país arriba de los 400 puntos porcentuales, se le hace muy difícil al sector privado solicitar créditos en el exterior, y aún el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede poner algunas restricciones en el desarrollo del plan. Por lo tanto, hay que poner siempre el caballo delante del carro,
primero hay que mejorar la estructura y la gobernanza y la competitividad del país y después estos instrumentos como el plan de unir al esfuerzo público y privado en un sistema de desarrollo de infraestructura son bienvenidos. Muchas gracias. ¿Gostaria de falar algo sobre esto? Sí, ¿alguna pregunta? Ok. Engenheiro Zini, tem duas perguntas aqui, dois questionamentos. O primeiro não se identificou. Ele pergunta para quando efetivamente se estima o resultado da pré-qualificação do túnel de Água Negra. E uma outra pergunta do Francisco Cardoso, da BTI, se o túnel será pedagiado e, pelo que eu entendi, a porcentagem de tira isso da taxa interna de retorno. De investimento. O investimento, então, a taxa interna de retorno sobre o investimento. E se o túnel vai ser pedagiado, né, nesse trecho. PR. Bueno, respecto a la primera pregunta, que era el tema de la precalificación, Evitan designó un comité ad hoc para hacer el estudio y el comité ad hoc ya se expidió respecto de los 10 consorcios que se presentaron. Ya dijo quiénes tenían que quedar y quiénes no. Y se lo entregó al Consejo de Administración de Evitan, quien le dio el respaldo. O sea, tomó esa decisión del comité de precalificación y la hizo suya. Se le ha comunicado al BID y el BID ha dado ya la no objeción hace unos pocos días. Por lo tanto, queda solamente que haya una reunión de Evitan en la cual se formalice y se le comunique a las empresas. Esa reunión de Evitan está previsto por temas de agenda, digamos, de los integrantes de Evitan para primeros días del mes de julio. Por lo tanto, primeros días del mes de julio estaríamos comunicando a las empresas quiénes quedan y quiénes no. Respecto al segundo tema, la consulta era si se iba a manejar por tema peaje. No hay en este momento todavía una definición al respecto. En este momento se está construyendo la obra, la están haciendo los estados de Argentina y de Chile, en una obra financiada por el BID, pero no está decidido si se va a hacer peaje, si se va a otorgar en concesión después por un sistema diferente, ¿no? O sea, normalmente Chile tiene la concesión de que el que construye se queda luego con el cobro de peaje. Esto en el caso del túnel de Agua Negra no está definido todavía. Es una obra que están haciendo los estados con financiamiento del BID. Sí, bueno, yo no soy economista, no manejo mucho estos temas, pero recuerdo que este proyecto fue al BAPIN, el Banco de Proyectos que tiene Argentina, y el TIR estaba en el orden del 12.8 aproximadamente. Muchas gracias. A primeira pergunta que estava identificada no verso, então, foi feita pelo advogado e consultor de empresa Edgar Mondadori. Obrigado. Mais uma pergunta ao engenheiro André Zini. A apresentação sobre o túnel de Água Negra não aborda a questão ferroviária. Então, ele pergunta se está considerado, e aí ele comenta que o desenvolvimento do modal de transportes de cargas ferroviário não se desenvolve sob a mesma dinâmica, né, motores, que o modal rodoviário. Os investimentos para o modo ferroviário requerem um pensamento e um planejamento estratégico de demanda, um compromisso diferente de parte dos estados. Ele pergunta, isso está previsto como? Né, Jorge Cárdenas. El túnel de Agua Negra es un túnel vial, ¿no? O sea, carretero, para tránsito de vehículos, no es un túnel para ferrocarril, y tampoco hay en las cercanías, digamos, los accesos de ferrocarril. Digamos, esto requiere un desarrollo que es mucho más grande y mucho más complejo en este momento que el vial.
En el vial tenemos la ruta 150 que se vio en el video, que ya está llegando, queda a faltar 12 kilómetros, o sea, una cosa mínima para terminarla del lado argentino, y del lado chileno está la ruta 41, que tiene que hacer un bypass, digamos, pero ya se está trabajando en el proyecto del bypass, y es una cosa mucho más simple que todo una gestión de poner ferrocarriles en la cercanía. No está previsto para ferrocarriles. Había otro proyecto que se estuvo pensando durante un tiempo en el lado de Mendoza, que era un túnel de ferrocarril, era impulsado por un privado, digamos, pero finalmente no continuó la idea, se descartó. Era un túnel muy largo, yo no me acuerdo si tenía alrededor de 50 y tantos kilómetros, y costos mucho más elevados que el de Agua Negra. Gracias. Muy cortita. En Chile, bueno, CAP tiene una línea férrea que va por toda La Serena, que son alrededor de 40 kilómetros de distancia. En algún momento es factible tener un puerto seco y que la carga llegue a ese puerto seco vía el túnel y de ahí se pueda embarcar. Entonces, hay alternativas, efectivamente el túnel no está contemplada la línea férrea, pero hay alternativas de transporte dentro de las ciudades con puertos secos que están proyectados dentro de la inversión que permitan asegurar el transporte de la carga y los puertos disponibles para ese envío. Gracias. Eu pergunto aos painelistas se teriam alguma outra contribuição a fazer. Bom, agradeço a todos.